Charla en crudo, nuevamente, y esta vez con un tremendo invitado. Por sus obras los conoceréis, y vamos a hablar de su último libro. Estamos con José Aguilera Martínez, autor de esta maravilla que me permito mostrar antes de comenzar a hablar con José, que es un gran libro. ¿Cómo estás, José? Todo bien, muy bien acá. Gracias por la invitación. No, al contrario, yo feliz de que podamos contactarnos, porque hemos hablado varias veces y no habíamos logrado hacer un material audiovisual. Quiero entrar directo a la zona chica. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo primero que surge cuando yo te hablo de este libro, Comuna de la Higuera, su gente y su historia? Primero, mucha emoción, mucha satisfacción con el producto final, con el trabajo final. Una gran responsabilidad. Yo siempre me tomo el tema del rescate histórico y patrimonial como una responsabilidad. Una responsabilidad con el territorio, con nuestra gente. Así que no, feliz, muy feliz. Y ojo, esta es la segunda edición. Sí. ¿Ya? Así que no, muy contento. Estoy disfrutando de este libro. Mm. Quisiera ahondar un poco en ese autolegado, porque ¿por qué nace en ti esto de materializar en un libro todo lo que significa la gente y la historia de la comuna de la Higuera? Bueno, yo hace un tiempo ya vengo investigando sobre la zona, particularmente he escrito algunos artículos y he participado de algunas ponencias con el tema del origen de las caletas y su relación con el ciclo económico del cobre. Y de ahí también devino una investigación de Caleta Los Hornos, que es la localidad donde yo vivo. Y todo ese mismo trabajo me ha llevado un poquito a rebuscar, a reencontrarme, a construir y reconstruir un poquito la historia de la higuera, entendiendo de que como, como trabajo, como publicación sobre la higuera, en su totalidad no había. Y ¿cómo se llama? Y yo sentía que era necesario dar cuenta, a través de una publicación, de toda la riqueza histórica y patrimonial que tiene la higuera y que ha tenido la higuera. Entonces, esto nace junto a otros trabajos, a estas ponencias, a estos libros, algunos juegos que he desarrollado, en los cuales, como te comentaba, me daba cuenta que necesitábamos tener un libro que guardando lógicamente las proporciones, busca un poquito eh, mostrar nuestra comuna y nuestra Mm, historia. mm. José, te pido un favor, no golpees la superficie porque repercute en tu Perfecto. lente y mueve. Me encantó la palabra reconstrucción, que para mí sería construcción, construir, armar. En esta construcción, en esta reconstrucción, hay algo que es fundamental. Bueno, hay varias variables, pero es fundamental el acercamiento a la comunidad, a las personas, que las personas se Mm. abran a compartir lo que ellas, sus usos y costumbres. ¿Cómo te va con eso en una comuna tan diversa como la Higuera? Bueno, por el mismo trabajo que he ido desarrollando, he tenido la dicha de poder conocer a mucha gente y la gente igual entiende que el trabajo que uno hace o que ha desarrollado va en la dirección de efectivamente mostrar nuestro territorio, mostrar a los crianceros, mostrar al minero, al pescador, eh, que en sí la gente se pueda dar cuenta que lo que ellos realizan, inclusive a lo mejor muy doméstico, a lo mejor que pareciese no que no tuviese ninguna importancia, sin duda le da un plus, le da un valor a nuestra comuna y que es vital. Es vital poder conversar con ellos, es vital que compartan su memoria singular, familiar y colectiva como comunidad, para que nosotros desde la historia podásemos tomar esto, todas estas memorias, todos estos trabajos, toda esta riqueza que tiene nuestra gente y poder materializarla en investigaciones, presentaciones y libros. Mm. La gente es muy dada a compartir, pero eso también es parte de un trabajo, de un recorrido bastante largo que llevamos en esto y que, como te decía, la gente valora lo que se hace porque ve que hay un respeto.
y un cuidado. Hay un ejercicio de confianza hay un acto de confianza que han depositado en ti. Exacto, digo, la gente además de compartir sus memorias familiares, que son más personales, también comparte objetos, fotografías, cartas. Entonces, hay una relación muy estrecha, hay una relación muy rica en la cual uno puede profundizar en nuestra historia a través justamente de las vivencias familiares o singulares que tiene nuestra gente. De ahí el nombre, como una liguera, su gente y su historia. Su gente y su historia. ¿Cuáles son los adjetivos que surgen cuando tenemos este libro en las manos, cuando tú terminas el trabajo de este libro? ¿Qué es lo que es en palabras, en pocas palabras, la comuna de la Higuera? La comuna de Liguera, bueno, una comuna de esfuerzo, mucho esfuerzo, familias que han apostado su vida por hacer patria en diferentes rincones y vivir a pesar de lo agreste que es el semiárido y las condiciones climáticas que muchas veces no nos juegan buenas pasadas y nos mantienen ahí, ¿cierto? Con esta incertidumbre que si va a llover, que el agua, que la sequía, que el mar, que está malo, que va a estar bueno. Yo creo que la comuna de Higuera es una comuna de gente de esfuerzo. Es una comuna que tanto el Pacífico como la serranía y el desierto nos van configurando. Y es gente de una gran sensibilidad, pero también de una gran pujanza y esfuerzo. Mm. José, en la solapa de la portada aparece que eres nacido en Santiago. ¿Tus padres son de Santiago o tienes orígenes familiares acá en la comuna? Claro, mi padre es de Angol, ya, de la novena región, que llega a Santiago. Mi madre tiene vínculos familiares con la familia Godoy, que es una de las familias fundadoras de Caleta Los Hornos, Lo son. que está en la comuna de Liguera, y que su padre es de Santiago, ¿ya? Ellos se casan en Santiago, vivimos en Santiago una etapa de mi niñez, hasta cuando ellos deciden viajar y dejar todo en Santiago por venirse a Caleta Los Hornos, Mm. por allá por los 90. Mayor mérito tiene este ejercicio de confianza el cual se ha Mm, traducido en el libro. Hay partes que son fundamentales del libro, capítulos, me gustaría que los conversáramos, partes con el legado precolombino, y a mí cuando el legado precolombino, cuando uno lee esa parte, lo primero que se aparece son los conchales en las costas, la mm, presencia de nómades, ¿sí? claro. Me puedes contar un poquito de eso? Sí, eso es interesante porque la presencia de comunidades indígenas costeras a lo largo de la comuna o del territorio nacional siempre ha estado muy presente. Y eso no fue la excepción en la Higuera, donde teníamos justamente una gran cantidad de conchales, tenemos una gran cantidad de lugares donde se pueden encontrar aún objetos líticos, puntas de proyectil, por ejemplo, cerámica, que, que nos muestra cómo estas comunidades, algunas más sedentarias, otras más nómades, fueron ocupando no solamente la costa, sino que también las quebradas más cercanas, las serranías más interiores, y que hubo un comercio bastante dinámico. Y la costa siempre ligada hacia el interior de nuestra comuna. Había Y interacción entre el hombre de la costa y el hombre del interior, digamos. claro, claro. Digo, es una constante que se va repitiendo en el tiempo, de cómo el Pacífico interactúa con el continente y a la inversa. Claro. Hay una relación mutua ahí entre la mar y estas comunidades que algunas, claro, eran nómades, otras eran más sedentarias, se dedican a la pesca, pero también a la agricultura Mm. o a la crianza de ganado, bueno, eso hace más posterior, Sí. pero que hay un patrón económico y social y cultural que nos muestra a estas comunidades y que después en el desarrollo histórico de nuestra comuna nos va a ir dando algunas luces de cómo estas personas que vivían en el territorio no eran exclusivamente, por decirlo así, por ejemplo, agricultores, ¿ya? Sino que también
eran mineros de vez en cuando, mm, también eran pescadores, también eran comerciantes. mm. Entonces nos muestra una riqueza cultural, una riqueza socioeconómica muy interesante. Cuando uno lee Conchales, está inmediatamente ligado al vestigio del hombre de la costa. El hombre del interior, los vestigios, ¿cuáles son los que hay en la comuna? En la comuna de Liguera tenemos arte rupestre, Arte una rupestre. gran cantidad de arte rupestre. Mm. En el sector de los morros, de Agua Grande, de los pajaritos, de la matanza. eh, y tenemos lugares donde también pasaba el camino del Inca. Mm. Entonces, hay una serie de sitios, ¿ya? Donde podemos encontrar presencia de comunidades indígenas. El interior sería principalmente agrícola y criancero. Claro, agrícolas, crianceros, justamente. Y, porque yo tengo datos de que a los años 60, por ejemplo, aún había flujo o existían pequeños riachuelos durante los 12 meses del año, que Claro, bajaban, claro, era posible encontrar en ciertas claro, partes, inclusive la quebrada de Los Choros, inclusive la quebrada de Quebrada Honda, Riachuelo, exacto, los 12 meses, durante todo el año. claro. Eh, Ahora, no estamos hablando de ríos, n- que eso pero quede agua, claro, sino que sí, agua, exacto. que, ¿cómo se llama? Escurría superficialmente. Y posibilitaba la agricultura y lo la tenencia de animales. ¿Cómo es Claro. el periodo colonial, José, que tú escribes en el libro? Bueno, ahí ya es un periodo un poquito más de maduración, donde empiezan ya a consolidarse algunas actividades económicas importantes que van a definir el futuro de la comuna liguera. Por un lado tenemos la explotación del oro, pero Ex- también la explotación del cobre, ¿ya? Que es muy importante, ex- que a eso, disculpa, a eso vienen los españoles. claro, y también a consolidar también ciertos lugares, ya sea Liguera propiamente tal, ya sea Los Choros propiamente tal, sectores cercanos a la Aguada, Hierbas Buenas, que van a ser áreas justamente donde van a haber vías de comunicación y donde van a haber lugares de explotación minera, Quebrada Honda también, por ejemplo. Entonces ya se empieza a definir un poquito la matriz económica que va a Mm, tener la higuera y que se va a acentuar en el siglo XVIII y en el siglo XIX. mm. Antes de la llegada antes de la época colonial, ¿había una explosión o una importante actividad minera o surge con la llegada del español? Lo que pasa es que en esta zona siempre hubo actividad minera, ¿ya? Pero hay que entender que en cuanto a escala, eh, va a ser como una mayor proporción en el periodo colonial, lógicamente, Mm, por todo el tipo de artefacto, por todo el tipo de tecnología y explotación que tenía los hispanos, pero que a la larga se va a definir más y se va a acentuar más durante el siglo XIX. mm. Pero ya en el periodo colonial empiezan estos patrones económicos y sociales que van marcando particularmente a la comuna de la Higuera y que le van haciendo este como título que tiene hasta el día de hoy, que como comuna minera. Exacto. Yo estaba viendo un dato antes de que empezáramos a grabar, que hoy día está sobre el 25%, la minería como actividad, ¿sí? Claro, en la Em, Higuera. en la comuna de Leguera, ¿sí? Mm. Un dato del gobierno, un dato estatal, digamos. ¿Dónde han quedado las riquezas, José? ¿Cuál es tu sensación cuando yo te hago esa pregunta? ¿Desde qué punto de vista? Las riquezas que produce la minería. Lo que pasa es que ahí entramos en otra, como otra visión, ¿ya? Yo estos últimos años, a raíz de las investigaciones que he desarrollado, he ido planteando una tesis sobre los ciclos económicos de nuestra comuna liguera. Y estos ciclos económicos corresponderían, y aparecen en el libro, a tres ciclos muy marcados, que son el cobre en el siglo XIX, principio del XX, en la primera mitad del siglo XX el hierro, con el tofo, El tofu. y ya en la segunda mitad del siglo XX el loco. Sí. Por lo tanto, tenemos en los ciclos económicos tanto del cobre como del hierro, como todo tipo de ciclo, un periodo de auge, de mucha prosperidad, pero que a la larga cuando empieza a decaer y ya comienza el declive y la caída definitiva,
nuestra economía local se ha visto afectada y deprimida, ya que no se han hecho los esfuerzos necesarios, mejor desde el punto de vista político o la proyección o la planificación de nuestro territorio en base justamente a esa prosperidad, en tratar de encauzar a raíz de esta prosperidad económica Mm. algún derrotero en cuanto a lo social, económico, cultural, etcétera. En el ciclo económico del cobre, que para mí fue el más importante que he tenido la higuera, inclusive más que el tofo, eh, hubo una participación mayor del territorio, ¿ya? Fue más extensivo, en más lugares se dio la explotación de cobre, hubo un despertar político, social, cultural, hubo una participación en diversos episodios de nuestra historia nacional que tuvieron a la higuera como protagonista. La batalla de la revolución. Claro, en el sitio de La Serena en 1851, en la Revolución Constituyente en 1859, en la Guerra del Pacífico también tuvimos participación, tuvimos líderes radicales, se creó hasta un periódico. Sí. Este ciclo económico permitió que la Higuera fuese considerada como comuna, ¿ya? En 1891. Entonces, ese periodo fue bastante fecundo, pero lógicamente dependíamos de los recursos naturales y del vaivén del comercio internacional. Y lo mismo en el hierro. Digo, en el hierro estaba el Tofo, que este Por eso. era un enclave, ¿cierto? Ahí en la serranía, cerca al mar, que tenía una tecnología impresionante, pero que seguía siendo esta especie como de burbuja, donde había un cierto asistencialismo hacia la localidad de Chungungo y La Higuera, pero su impacto no fue mayor en cuanto a permitir, en base nuevamente a esa prosperidad, poder tener como el desarrollo planificado de una matriz de desarrollo económico, social, cultural, etcétera. Entonces, claro, hemos tenido momentos de prosperidad económica en cuanto, estamos hablando de la minería, eh, pero no hemos sabido encauzar justamente o tener ese espacio para poder dialogar y planificar qué comuna queremos desarrollar o que queremos tener en base justamente a estos recursos naturales. Em, Siguiendo ese hilo conductor, ¿cuál es tu opinión en relación a Dominga? A la empresa Dominga, yo creo que, a ver, eh, como te decía, siempre la comuna de Liguera, cuando dice Liguera, es como una minera. ¿Ya? Yo creo que eso está bien claro y nuestra historia nos muestra que efectivamente hemos tenido episodios de nuestro devenir marcadamente minero. Mm. Pero hoy en día nos plantea justamente el territorio, la gente y las diversas actividades que se desarrollan, tener proyectos que sean amigables, tener proyectos que sean prudentes. Y yo creo que dentro de lo prudente es que justamente estos proyectos logren crear vínculos sociales, Mm. vínculos económicos, culturales, medioambientales, que vayan de la mano con la participación real de la gente y no con la atomización de las comunidades. Hoy en día tenemos comunidades que están fragmentadas, Sí, claro. familias fragmentadas, porque, claro, están en contra, a favor, los que no quieren la minera, los que sí quieren la minera, Mm. pero que a la larga ha desviado un poquito el foco y ha puesto a la misma gente, a la misma comunidad en una batalla, Claro. en tratar de legitimar un proyecto que no nace desde lo local. Y yo creo que eso es importante tener en cuenta. Digo, no son empresarios locales, no es una iniciativa local, Mm. sino que es una iniciativa que viene con empresarios o inversionistas desde afuera a un territorio que por historia justamente ha tenido periodos económicos ligados a la minería, ciclo económico ligado a la minería, que en su momento no se han sabido a lo mejor aprovechar y que han dejado a la comuna deprimida, a las comunidades desoladas, y que Sí. en vista de esa realidad, de esa historia, debiésemos tener más cuidado y consideración. Mm. Que están dividiendo, o que hoy día dividen a la gente. Exacto. Em, Oye, hay una parte del libro que tú incluyes en cada una de las localidades cuando vas nombrando que se llama ¿Sabías qué? Que son datos muy sabrosos. Mm, Y,
Y hay uno que habla de unos alemanes que habrían venido, que es una historia que no está bien clara. ¿Cuál es tu opinión, tu versión de estos alemanes que habrían venido en la época de la Segunda Guerra Mundial? Que los alemanes, los barcos alemanes se abastecían acá. ¿Cómo es esa historia? Es una historia bien interesante, ¿ah? Muy interesante Me parece. porque, mira, yo en el libro trato igual de mostrar a nuestra gente que a pesar de nuestra realidad local, que parecía ser cierto que era como una comuna, no sé, un poquito alejada, a lo mejor parecía ser que nuestra historia no nos vincula con una historia mayor, hay momentos de nuestra historia en la cual hemos estado conectados con el mundo, Sí. ¿ya? E incluso hemos estado conectados con el devenir histórico nacional. Entonces, hay que entender que no somos, no estamos aislados del mundo. Mm. Y no era no menor para la Alemania nazi que justamente en las costas de la Higuera hubiese un mineral de hierro que abastecía justamente las siderúrgicas norteamericanas que estaban en el Atlántico Norte. Entonces, eh, ahí hay una serie de historias bien, bien interesantes en cuanto a que había un grupo de alemanes en los Choros Mm. que tenían una olivera, la olivera del Pacífico, y que justamente los U-boats nazis, los submarinos alemanes, llegaban ahí al sector de Punta de Choro, ahí de ese lugar, de Choradero ahí, a abastecerse de combustible. Eh, y que no es algo que pudiese ser algo lejano, ¿ah? Porque Sí, mi amigo Bernardo Valdivia, escritor también, en su libro Tofino en la niebla, justamente hay un sí, relato ahí sí, que habla sobre los espías que estaban en el Tofo o estaban a la Guaite, como se dice en el buen chileno, de sí. los barcos fierreros que salían de la dársena o entraban. Entonces había una red de espionaje y que eso está muy documentado en diferentes publicaciones sobre cómo la Alemania nazi tenía una red de espionaje tanto en el Pacífico Sur como en el Pacífico Norte, en el Atlántico y en diferentes lugares del mundo que apuntaban a lugares estratégicos, Sí. entendiendo que un lugar estratégico era el tofo, por su riqueza, ¿cierto? Por el hierro y que después se convertía en acero. Y el acero que era justamente para hacer funcionar esta maquinaria bélica Exacto. norteamericana, que dicho sea de paso, no fueron pocos los barcos fierreros que salieron desde la dársena hacia Estados Unidos que fueron hundidos en el Atlántico Norte. Mm. Oye, la dársena tiene un calaje. Calaje sería la profundidad, ¿sí? Claro. Que entiendo que está incluso sobre el puerto antiguo de Coquimbo. No sé si está bien mi dato. Es decir, la dársena es algo maravilloso hasta el día de hoy en términos geométricos para los barcos grandes, ¿sí? Claro. No, fue un trabajo ahí de De ingeniería ingeniería. espectacular. Digo, la Sí. inversión que hicieron los norteamericanos fue de gran envergadura, pero también hay que tomar en consideración que lo que ellos sacaron del TOFO Sí. y el impuesto ridículo que pagaban eh, era ínfimo en comparación con la ganancia. Sí, sí, claro, es un negocio. Sí. Si Claro, invirtieron eso, uno puede deducir cuánto ganaron. exacto. El, hay otra historia que también encuentro fascinante, que el Itata, la historia del Mm. naufragio del Itata. ¿Qué nos puedes contar? Ahí yo un poquito lo que trato de mostrar primero que fue una tragedia, Sí. ¿ya? Es una tragedia, y de hecho mi amigo Mellington Collado, que es el ilustrador del libro, logra retratar esa tragedia en la ilustración de ese relato, y un poquito aclarar de que no podemos hablar de un Titanic chileno como nosotros siempre tratamos de mirar hacia afuera y compararnos con cosas de afuera, pero a veces no guardan relación, no son símiles, ¿ya? Yo creo que eso hay que empezar por ahí. Cuando hablan del Titanic chileno, claro, es una tragedia por la cantidad de vidas que se pierden, ¿cierto? Ahí a la altura del Bajo del Toro, pero que en cuanto a comodidad y lujo no tenía nada el Itata, ¿ya? Y que lamentablemente
a raíz de los desperfectos y la mala planificación en cuanto a la estructura naviera de la embarcación y, la irresponsabilidad en cuanto a la carga misma de la embarcación, Oh, va a cómo pasarle la cuenta, claro, va a pasar la cuenta y va a terminar con esta tragedia que nuevamente pone a la Higuera como un lugar relevante, ligado a la historia de la Marina Mercante Nacional, y que va a tener en Los Choros, ahí en la playa de Los Choros y en el pueblo de Los Choros, como un lugar estratégico, por decirlo así, en cuanto a la ayuda que van a necesitar los náufragos del Itata, y que van a los choreros, la gente de Los Choros, ayudar frente a esta situación lamentable. Eh, sí, es un capítulo, porque y se reactiva hace un tiempo, gente de la Católica del Norte, unos buzos Exacto, logran, sí, tomar claro, fuerza. claro, este último tiempo ha tomado mucho más fuerza. Hay gente de la Católica del Norte que han hecho exploraciones. Al parecer se va a crear un museo de sitio en el lugar. Eh, Nuevamente ha despertado el interés. Y Sí, yo creo que eso es buenísimo para nuestra comuna y que nuevamente, como te decía hace un rato, nos vuelve a poner en la historia nacional. Digo, lo de Litata es algo puntual, pero nos une al desarrollo histórico de la Marina Mercante Nacional, mm, entendiendo que en la Higuera, además de la dársena, que en el siglo XX, Totoralillo era un sí. puerto de embarque y no en pocas oportunidades atracó el Itata en Totoralillo. Eso, Por lo tanto, El Itata una locomoción habitual en la zona, digamos. exactamente. Claro. Entonces, eh, tanto La Higuera como Totoralillo, que hoy día se llama Totoralillo Norte, también tiene un capítulo en nuestra historia mercante nacional. El puerto de Totoralillo Norte está en el sector, en la parte norte de la bahía, ¿verdad? Ahí estaba el muelle. Lo que pasa que en el sector habían tres muelles, ¿ya? Tres muelles, digo, en toda la bahía de Totoralillo, To- mal llamada norte, yo siempre digo lo mismo, mal llamada norte, porque esta Totoralillo es la original, ¿Mm? data desde antes de 1840. eh, Tenía varios puertos. Había un puerto que era fiscal, hay otro puerto que pertenecía a los empresarios mineros de la zona, y en el sector norte, bueno, que yo detallo en el libro justamente la construcción de un muelle en ese sector norte por parte de Pedro Pablo Muñoz, está esta iniciativa de estos higueranos, de Pedro Pablo Muñoz y su hermano Juan Muñoz, de crear un puerto al norte de la bahía de Totoralillo que recibe el nombre del Rincón. Mm, Esos puertos van a servir claro. para recibir mercancías que vienen desde afuera o desde diferentes lugares de Chile, como también para embarcar el cobre. Exacto. Eres- Totoralillo toma fuerza con el cobre. Exactamente, con el cobre. El- El cobre que venía del mineral de la higuera, del mineral del barco, del en, es- mineral de Choros Bajos, de la Aguada. Todo en ese es- cobre que nace desde la entraña de la tierra de esta comuna va a salir justamente por Totoralillo, en esta época de oro que tú circunscribes al periodo 1840-1920. justamente el ciclo económico del cobre. El, la segunda parte del libro, bueno, el libro está lleno de información, de historias y relatos de nuestra gente. Hay unos títulos hermosos de la historia del camino, efectivamente los soldados higueranos, los revolucionarios y patriotas. Pero hay una historia que a mí me gustó mucho, que es que entiendo ya la tocaste, que es el diario El Hijo del Pueblo. Me encantó. Sí, espectacular. Puh, eh, ahí vienen los primeros deseos del rescate de oralidad, José, con el diario El Hijo del Pueblo. Claro, lo que pasa es que el diario El Hijo del Pueblo es un esfuerzo que justamente hace la familia Muñoz Rodríguez, descendientes de Juan Muñoz, hermano de Pedro Pablo Muñoz, de crear un periódico que sea la vanguardia política también del Partido Radical, que era muy fuerte aquí en el Mineral de la Higuera, pero también para acercar el mundo y lo que ocurría a nivel nacional a la gente de la Higuera, Claro, dice que traía con noticias información locales e internacionales. e internacionales. Y también noticias locales, po, noticias que pasan en otros lugares del mineral, accidentes, hechos asombrosos, actividad económica, derechos de algunos hallazgos mineros.
patentes. Era muy, muy interesante que he tenido la oportunidad de acceder, ¿Mm? que está justamente en el Archivo Nacional, El Hijo del Pueblo, y justamente a reconstruir esta historia de fines del siglo XIX, de esta sociedad finisecular que está ahí, ¿cierto? Y que a mí particularmente me ha servido como fuente para poder realizar algunos de los relatos que están en el libro o también en algunos de los capítulos de nuestra historia. En particular, el libro tiene una colección de fotografías que son de la familia Muñoz Rodríguez, que muestran el mineral de Higuera a principios del siglo XX. Gracias al Hijo del Pueblo, Fotógrafo, ¿sí? claro, Disculpe. Sí, se sí. pudo dar cuenta de quién había sido el fotógrafo, cuándo fueron fotografiadas y el por qué. Entonces, esa fotografía que siempre estaba en todos los libros como circa, posiblemente en 1890, en 1890 y tanto, en 1905, con el Hijo del Pueblo, logro dar con el fotógrafo, la fecha y el por qué y para Sí. qué. Entonces, No, maravilloso. eh, eh, fue a mí particularmente, y tomo tus palabras, fue Sí. maravilloso poder, al leerlo, comprender un poquito el porqué de esa fotografía que, siempre repito, es el patrimonio fotográfico más importante que tiene nuestra comuna de La Higuera, que nos muestra justamente este siglo económico del cobre, que nos muestra a la gente, a los Mm, mineros de la zona, y que nos permite acercarnos mm. a esa higuera de principios del 1900. ¿Sabes lo que a mí me asombra mucho? Que hay cosas que son tan cotidianas, o que tiene que haber sido el diario, ir a comprar el diario, mañana uno va a comprar el diario, después cuando pasan 100 años, ese mismo diario, ese mismo tiempo que a uno lo va volviendo viejo, pero ese mismo Mm, tiempo también es tan generoso que le entrega un valor incalculable a algo que fue común y corriente 100 años atrás. Eh, exactamente. yo quiero destacar que esto ya es más personal, que en algún momento, cuando parte el libro, porque tú haces un trabajo, rescatas la historia, em, pero tienes un reconocimiento hermoso, dice, que es muy lindo, que a mí me emocionan estas cosas, pero dice, a mis padres por elegirme, acompañarme y apostar todo en mí. Y refrendas con tu nombre, que aquí están tus padres también. Claro. Sí, esa frase tiene su, su carga emocional, su carga familiar, ¿ya? Y esto, bueno, esto ahora va a salir para todos lados, ¿cierto? Pero no son mis progenitores, po, ¿ya? Mis viejos. Entonces, ellos me, me cobijaron, ellos me han apoyado en todo, ellos son mi familia y, y el libro es para ellos, ya para ellos. Me permitieron llegar a tener una familia, con todo lo que conlleva tener una familia, ¿eh? De cosas buenas, cosas malas, pero nos hace crecer y llegar a un territorio en el cual me ha permitido conocer, me ha permitido explorarlo. Y es un poco paradojal. Las personas más cercanas que me conocen, yo siempre les digo, es paradojal esto porque reconstruyo las historias de las gente, de las comunidades, de los pueblos, de nuestra comuna, y mi historia particular empieza con mis viejos. Mm, Para atrás, no sé qué hay más atrás, mm, pero es una cuestión que he ido procesando con el tiempo. Y es por eso que me tomo con mayor responsabilidad y con mayor amor y por eso estoy muy contento con el libro, mm. ¿me entiendes? Es algo bien, bien particular, bien especial. Y que ahora te lo puedo comentar así sin ningún problema porque hace un tiempo atrás, lógicamente, uno se quiebra, se emociona, Mm. porque Se siente, se dedica a, se siente. claro, se dedica a hacer algo, eh, se dedica, como te decía, a conversar con la gente,
a reencontrarnos con nuestra historia, hacernos la pregunta de dónde venimos, qué hacemos acá. Y yo particularmente mi historia es bien corta y empieza con mis viejos y por eso yo voy a estar siempre muy agradecido y les dedico el libro a ellos. Por Chuta, este... es bien poco lo que puedo hablar. Yo te agradezco solamente, José. mm, Muchas gracias. ¿Qué más puedo decir? Sigamos en contacto, ¿te parece? Sí, sí, pues. Y ya empezamos a ahondar un poco en cosas más puntuales del libro, si Mm, tú quieres, por supuesto. sí, por supuesto. Sí, Mm. gracias. Sí, no te preocupes, yo he ido este último tiempo conversándolo con gente muy especial, y me han hecho ver de que las cosas no son al azar, po. Mm. Siempre pasan por algo. Sí, pero uno se da Así cuenta que después. Cuando mira para atrás se da cuenta que había un hilo justa- conductor. En el momento uno va justamente, viviendo nomás cosas. Es muy loco, muy loco. exactamente. Es la magia de la Y vida. ¿Mm? exacto, y eso me permitió hoy en día poder escribir de nuestra gente, de nuestra comuna, No, gran trabajo. sí, Nos estamos quedando sin tiempo. Ahí está. Como una liguera, su gente y su historia. Contactar a José a través de las redes sociales. sí, por supuesto. Eso, antes que se nos José corte. Aguilera, Sí, José Ignacio Aguilera Martínez, sí, en Instagram, en Facebook, exacto. ahí pueden encontrar el libro, podemos contactarnos y usted adquirir algún ejemplar de maravilloso libro, Sí, hecho con mucho amor, mucho respeto por nuestra gente y nuestra comuna. no cabe duda. Un gran abrazo, muchachos. Muchas gracias. Que estén muy bien, cuídense.